Que el Señor le bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Estaba mirando y no me daba cuenta que la cámara estaba por allá. Bueno, pero aquí estamos, gracias al Señor, para hablar con usted, que sé que necesita de Dios, que necesita de la verdad. Le digo algo, vea el video hasta el final. Saque las mejores conclusiones y ojalá que todas las conclusiones salgan a su favor. Mire, la palabra de Dios no es un cuento en lo que alguno tiene un argumento y otro tiene otro argumento. No es una leyenda, eso quise decir. No es una leyenda. Donde una leyenda de un cuento, de algo, ¿no es cierto?, de un personaje, de una persona, o de un lugar del mundo, o de un lugar en el tiempo, se cuente de distintas maneras, tenga distintas facetas. Mire, las cosas del Evangelio son sagradas. Y yo la respeto y trato de predicar y siento la necesidad de hablar. No es la necesidad de competir con nadie, sino que la necesidad de hablar, de decir, pero ¿hasta cuándo? Y bueno, seguirá hasta que Cristo venga. Y eso que todo predicador cristiano evangélico sabe, como también todo predicador católico sabe, de un comienzo y de un final, ¿verdad? Sabe de un nacimiento y de un juicio, de una bendición a una condenación, bendición de salvación y vida eterna, maldición de condenación. Cada uno lo sabe. Nadie puede engañarse a sí mismo. Bueno, entonces ya está del mate, no le carbura bien el cerebro. Tendría que ir a un psicólogo, a un psiquiatra, no sé, hacer un examen de conciencia, tal vez, no lo sé. Yo lo único que puedo decir es que cada día uno ve y cada día uno escucha y cada día uno aprende. Me encontré con una persona, aquí comienza una anécdota. Esta es una anécdota, y es verdad. Me encontré con una persona que a mí me habló del Evangelio, me habló mucho de Jesús. Y yo le decía a esta persona, espera sentado, porque parado te vas a cansar. Yo no soy loco para estar metido entre los locos. Fíjate que se llegó a enojar conmigo en mi trabajo, nuestro trabajo, trabajábamos juntos en la provincia. Y entonces él se enojó conmigo y pidió irse a otro lado. Y él oraba en esa iglesia, él iba a esa iglesia. Dejó esa iglesia. Bueno, luego yo después llegué a los caminos del Señor y nunca más solté a Cristo. Busqué en la verdad. Yo llegué a una iglesia pentecostal.
allí aprendí muchas cosas y fui rotando de iglesia en iglesia. Ahora usted dirá, bueno, anduvo todas las iglesias. No, por culpa mía, no por deseos míos, sino porque lamentablemente, por una u otra cosa, o sea, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Cuando te empiezan a mirar como sapo de otro pozo, puede venir, escuche bien, puede venir porque te hayas mandado una y a lo mejor no te mandas ninguna. Bueno, pero están los hermanitos en la fe, que de hermanitos no tienen nada. Están los pastores, que de pastores no tienen nada. Hay hermanitos en la fe que son oficiales, que son predicadores, que son coordinadores, que son líderes, que son jefes de coro, esto y lo otro. ¿Sabe qué son? ¿Hijos de Dios? No. ¿Alcahuetes? Sí. ¿De quién? ¿De quién va a ser? Del pastor. Porque muchos pastores le mojas la mano. Mojarle la mano significa platita en mano. O sea, un diezmito, con tal de mandar al frente a uno. Una buena ofrenda también. Y vos pensás que no los hay. Y lamentablemente los hay. Y yo digo, estas personas conocen el Evangelio, lo conocen de Mateo a Apocalipsis. Pero bueno, así son las cosas. Así son las cosas que no tienen a Cristo. Verdaderamente no tienen a Cristo en el corazón. Yo no sé cómo están metidos en una iglesia. ¿Será porque en el mundo no sirven ni para mirar quién viene? Porque si usted se pone a pensar, a lo mejor como jugador de fútbol, usted es un patadura. O un queso, como dicen algunos. Bueno, como deportista usted no va, así no va. Como cantante no tiene mucho éxito. A lo mejor porque no tiene sus propios temas, a lo mejor porque no tiene los matices, dicen algunos. Y eso no lo lleva a buen puerto. A lo mejor como profesional también deja mucho que desear. Y como el alcahuete siempre tiene poca vida. Hay alcahuetes que duran 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y llega otro mejor alcahuete y alcahuetea al alcahuete. ¿Viste cómo es la ironía de la vida, no? Y entonces le acerruchan el piso, como se dice en Argentina, o sea, lo sacan del puesto. Y suele llegar a las iglesias evangélicas esta persona. Y en las iglesias evangélicas muchas veces tienen puestos. Y en esos lugares, lo que hicieron en el mundo, no lo dejaron en el mundo. Siguen con su bolsa a la espalda.
siguen con la mochila a la espalda, no dejaron las cosas del mundo. No cambiaron al mundo por Cristo. No están dispuestos a dejar el mundo. Aparentan ser, pero no lo son. Entonces, hay algunos que forman sus lindos negocios y no lo forman con, no sé, pues, un kiosco. No ponen una carnicería. No ponen un mercado, una verdulería o una tienda de algo. Ponen una iglesia. No se les vence nada. Se les está venciendo el tiempo. Y van para otra estantería. Entonces, esto no se le mete en la cabeza que lo que tiene que administrar bien para que le están llegando almas. Y esa es bendición de Dios. Entonces dicen, comencé con 10 almas, hoy tengo 100 almas. Dios me ha bendecido la iglesia. Y llegan más almas. A veces no las trae el Señor, y no el diablo. Porque el que está allí no está sirviendo a Dios. Entonces Satanás, el diablo, está haciendo un rejunte de mojigatos, de hipócritas. Eso quiere decir. Ser mojigato quiere decir hipócrita. Búsquelo en el diccionario, mojigato, a ver que sí. De hipócrita, de falso. Y entonces ahí están, cobrando lo que no se debe cobrar, exigiendo lo que no se debe exigir, haciendo acepción de personas que no se debe hacer, ya sea a través de falsas profecías, de predicaciones, porque no le importa a ellos. Y cuando le toman el ritmo a la cuestión y ven que la gente, en vez de mantenerse firme o cada día estar más educado a través del Evangelio, estas personas tratan de irlos manejando hasta tenerlos bien asegurados. Como dijo una mujer por ahí, yo voy a una iglesia, pero me gustaría que apareciera otra iglesia para ir a una buena iglesia, porque ¿y para qué va ahí? Voy por costumbre. Costumbre, ¿no? Es que los acostumbrados no se van a salvar. El Señor no le va a justificar la costumbre. Entonces, hermanos, siempre hay algo, dije, por qué hablar, una anécdota. Me encuentro con una persona, con ese que me había hablado de Cristo, y me dice, vengo de mi iglesia, así como, no como vos, ¿me entiendes, no? Entonces yo le digo, pero tu iglesia no es iglesia. Es un rejunte de ignorantes ahí. Desde el que manda, desde el que está arriba, hasta el último. Hasta el último orejón del tarro, le digo.
Es una manga ignorante. Tan ignorante, le digo, que vos juntás ramas, haces casuchas de ramas, y le llamás tabernáculo, le llamás cabañas, y fiesta de los panes sin levadura y cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Porque mi iglesia es la genuina, verdadera. Porque esta salió de Egipto. Hermano, si el pastor le enseñó eso a esa pobre alma que a mí me habló de Cristo y que ahora lo veo perdido en un embuste, en un engaño, en una falsedad, en una falacia de doctrina, la va a pagar mal, por piedra de tropiezo, por mentiroso. Yo digo una cosa, ¿cómo pueden decir que una iglesia salió de Egipto? Yo puedo decir que Noé predicó a Dios para arrepentimiento a las personas. ¿Cómo lo predicó? No está estipulado lo que predicó, pero lo hizo 120 años y no lo escucharon. Ahora, una iglesia saliendo de Egipto, iglesia. Usted sabe que iglesia no es un montón de gente. La iglesia conforma el cuerpo de Cristo. La iglesia son un montón o una cantidad grande o mediana o pequeña de redimidos por la sangre de Cristo, de cristianos, de seguidores de Jesucristo. Eso es iglesia. Iglesia no es... Sí, de Egipto salieron 3 millones, pongámosle, no sé, vamos a decir 3 millones. Pero, a ver, al cruzar el Mar Rojo cayó un montón. ¿Quién era el líder de esa iglesia que salió de Egipto? Datán, que era un judío que fue el culpable de que mucha gente lo siguiera a él y por esa razón se los tragara a la tierra. Moisés no sacó ninguna iglesia. Moisés sacó al pueblo de Dios, pero la iglesia, ya le vuelvo a decir, es cristiana. Y Jesucristo ni en pañales estaba todavía, para que lo entiendan, porque todavía tenía que venir, todavía tenía que nacer en Moab. ¿Quién? Ruth. Y casarse con Boc, que era el nieto, creo, de Noemí. No me acuerdo cuál es el familiar. Bueno, vamos a poner que sea un nieto de Noemí. Pero de ahí tenía que nacer David y reinar David y morir David, para que un tiempo después naciera María, hija de Joaquín y de Ana,
no de un repollo como dice la Iglesia Católica, que de repente, ¡plum! Por eso le llaman ellos sin pecado concebida. Ajá. O sea, qué mentiroso el Señor. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No, pero María fue así, sin pecado concebida. Entonces María misma es una mentirosa que dice, pongo mis ojos en Dios, mi Salvador. Y Jesucristo en la fiesta en la boda de Caná dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún todavía no ha venido mi hora. Entonces, como ella le dijo, haga lo que él les mande, entonces ahí le encajaron la autoridad. No, Señor. Y así, muchos formaron iglesias. Mas yo digo esto, el cristianismo, que son los que somos seguidores de Cristo, los que hemos creído en Jesucristo, nace en el cielo, en los pensamientos de Dios, en la decisión de Dios, en el corazón de Dios, en el envío de Cristo al vientre de María. ¿Para qué? Para que se hiciera hombre visible. ¿Para qué? Para que cumpliera la ley. ¿Y luego para qué? Para que muriera, para que resucitara, para que venciera la muerte, para que los que crean en Él sean salvos. Mas los que no creyeren serán condenados. ¿No dice así en el libro de Marcos 16, 15 para adelante? Mas los que no creyeran en Cristo Jesús serán condenados. ¿Cómo puede ser que haya una iglesia de mentira? Y encima guardan el sábado, guarda que guardan el sábado. Pero como yo le dije que estaba perdido, que era un ignorante a la palabra, se agarró, me trató de demonio y un montón de cosas más. Eso le enseñan en esa egipta iglesia. Mi fe no viene por el oír un montón de taradeces, ¿verdad? Yo creo que tu fe tampoco viene por oír taradeces. La fe viene por oír palabra de Dios. Palabra de Dios. Por eso te digo, de Mateo a Apocalipsis, la palabra de Dios no es de Génesis a a Apocalipsis. No. Las historias son historias. Y las anécdotas y las tradiciones eran las tradiciones y que todas anexadas a la Biblia. Mas Cristo Jesús va a juzgar por los santos evangelios. ¿Vos no me creés a mí? Bueno, no me creas. Por los santos evangelios. Serán los santos evangelios, los libros, que dirán o que te aceptarán y que no te aceptarán. Porque son los santos evangelios los que aceptás o los que rechazás. Son los santos evangelios los que guardás o los adulterás a tu conveniencia. Pastorcito, líder, evangelista, misionero. Porque hay de todo y para todo. Bueno,
Falsos versículos, es el título que le voy a poner a este video. Falsos versículos. Para engañar, perdón. Falsos versículos para engañar. Y yo te pido que lo escuches hasta el final. Hasta el final del video. Bueno, yo escribí esto. Primero, yo quería, antes de ir a lo que yo escribí, quiero ir a un pasaje de la palabra del Señor que en el video anterior me equivoqué y por ahí se me olvidó. Entonces vamos a ir a Tesalonicenses, ¿no es cierto? A Tesalonicenses. Tesalonicenses 2. Tesalonicenses 2. Yo le voy a leer esto y quiero que entienda, porque por ahí un tal Alducin dijo, y que usted lo debe conocer porque predicador, dice que es doctor y qué sé yo. Algunos le llaman el peluca. Mira, este Alducin dijo que era la iglesia la que sería quitada, pero aquí no dice femenino, aquí se habla en masculino y en singular. Mira, la manifestación del hombre de pecado, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Te das cuenta que yo no me estoy equivocando? Ponele ojo y oreja. Que no os dejéis mover fácilmente, más abajo. Nadie, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Te das cuenta? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, o sea, el anticristo. No va a quedar ni los católicos, mira. Por eso, pobres testigos de Jehová que esperan el Armagedón para ellos. Por ir en contra, están en contra de Jesucristo y en contra de la palabra de Dios. Apártese esos testigos mentirosos, falsos e hipócritas que no sirven para nada, ni como jueces, ni como que te digan anatema, que te digan toda la cosa, y la boca la tienen sucia, la mente la tienen sucia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o objeto de culto, tanto que se sientan en el templo de Dios como se sienta el anticristo, en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, al anticristo.
lo detiene, en singular habla, y en masculino, hasta que él, en singular, también en masculino, hasta que él. Usted conoce los pronombres son, no sé, esto, él, la, bueno, también el pronombre. Bueno, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio, quitado. ¿Qué es quitado? Masculino. No dice quitada, dice quitado en masculino. Y entonces se manifestará el aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Yo no sé de dónde sacaron estos pobrecitos, están metidos en iglesias, en lugares donde no sirven ni para mirar quién viene. Iglesias egipcias. Pobrecitos. Que salieron de Egipto. Dios mío. Mira. Voy a abrir una Biblia católica para el católico. Para todo aquel que... Acá está. Que sea católico o para aquel que dude todavía si la Reina Valera está o no. Entonces la comparo con esta otra Biblia. Entonces, el que va a tener que tener un poquito de paciencia porque yo todavía no estoy bien familiarizado con esto de abrir. Se me trabó la cosa aquí. No te digo yo si es así. Fíjate vos. Aquí está. Aquí está, Nuevo Testamento. En el libro de Tesalonicenses. Segunda Tesalonicenses. El que escribe, ¿no es cierto? El que habla es Pablo. A las iglesias de Tesalonicenses, de los tesalonicenses, congregada en Dios nuestro Padre, en Cristo Jesús, el Señor. Así dice esta Biblia. Dice: reciban gracia y paz del Padre y de Cristo Jesús el Señor. Debemos dar gracias, a ver, capítulo 2, perdón. Me largué nomás, pero no había puesto el capítulo. Pero hablemos, hermano, de esa venida de Jesús, dice la Biblia católica, de esa venida de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de nuestra reunión con Él, le rogamos que no se dejen perturbar tan fácilmente y no se asusten por las manifestaciones del Espíritu o por rumores o por alguna carta que pasa por nuestra, que dicen que el día del Señor es inminente. No se dejen engañar de ninguna manera, pero primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el instrumento de la perdición. El rebelde que se pone por encima de todo
todo lo que es considerado divino, sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. ¿No recuerdan que se les decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene, para que solo se manifieste a su debido tiempo. La fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que se desaparezca el que lo detiene. Él habla en singular y en masculino, él que lo detiene. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. Entonces, acá también le está hablando de que es el Espíritu Santo, porque Jesucristo, cuando habló y dijo, rogaré al Padre que mande otro en mi lugar, es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es posible que se crea que la iglesia, por sí sola, por una sola oración, por eso es la ignorancia? La iglesia no tiene ninguna fuerza, la iglesia no tiene ningún poder. Entienda, pero sepa entender. No tiene ninguna fuerza, no tiene ningún poder, no tiene ninguna gloria sin el Espíritu Santo. No. Y no. Y no. Para eso vino el Espíritu Santo. Entonces, yo le quería plantear de que usted debe prepararse para ese momento en que el Señor aparezca. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces con lo otro que escribí. Tuve una inspiración. Cada vez que voy a hacer un video viene una inspiración y estoy escribiendo. Usted escuche, y si a usted le conviene, le gusta, fíjese en la palabra del Señor de Mateo Apocalipsis, y si allí aparece la misma enseñanza, entonces manténgase alerta. Eso quiere decir en oración y cerca del Señor. Siéntalo en el corazón, en el alma, en su ser. No cometa errores por cometerlos. No se largue a danzar por danzar, hablar en lengua por hablar en lengua, llorar por llorar. Es cual, mire, en los velorios las lloronas lloran, porque les pagan algunas lloronas para que lloren. No sea una llorona usted. Si el Espíritu Santo está en su vida, bueno, gloria a Dios. Pero no lo haga para hacerse notar de que usted es una gran espiritual o un gran espiritual, sino siente la presencia del Señor verdaderamente. Bien, ¿cómo aprovechan algunos pasajes del Antiguo Testamento, escuche bien, para formar sus argumentos, sus engaños, sus falacias? Lo que es peor, son tan falsos que a veces pienso que Satanás actúa en forma de profeta, de iluminación, para que se sientan convencidos de que sus argumentos son verdaderos y que los demás están equivocados.
No sé para qué tienen una Biblia, no sé para qué leen, si no le van a pedir sabiduría al Señor. Se creen ellos sabios. Y muchos se creen llenos del Espíritu Santo. Habría que preguntar, ¿tiene algo del Espíritu Santo? ¿Verdaderamente conoce al Espíritu Santo? No sé. Por lo que veo, por lo que escucho, por lo que me dice, Dios santo, parece que nunca han olido nada. No saben lo que es fragancia espiritual. No saben lo que es gracia de Dios. No saben lo que es estar en la seguridad. Tener palabra de Dios. No saben. Empiezan con su matonismo, con su conocimiento, con su sus apuros, con sus no me siento mal, me siento. Una vez vino una persona a la iglesia, vino su madre, trajo a sus hijos, y un hijo se desesperó, se quemaba, decía que sentía a fuego que lo quemaba y salió disparando. O usted dirá, le inventa, pero no inventó nada. Y salió disparando. Y la familia dijo, bueno, otro día vamos a venir, vamos a hablar con nuestro hijo. No vinieron nunca más. Bueno, lo triste es que todo el que cae en sus telaraña son como las moscas que no pueden zafar de sus redes, de sus mentiras, de sus falacias. Son como las moscas. ¿Viste cuando caen las moscas en la telaraña? Que la pobrecita aletea y se da vuelta y más enredada. Bueno, ¿te la has visto, no? Bueno, tenga cuidado con los telarañas espirituales. Todo por sus sucios negocios, porque son negocios de muchos. Por eso no, a alguien que realmente domina el conocimiento de la palabra del Señor, que le dio Dios sabiduría, entendimiento, conocimiento, desarrollo en la palabra, consejo, virtud, inteligencia, discernimiento, espíritu y autoridad, ese mejor que se vaya. Cantemos, no, nosotros no estamos aquí para estar escuchando. A ver, por favor, le pedimos que la corte, porque aquí el que aconseja es el pastor. No aconseja ni un pastor. Ahí si hay palabras de Dios, el que aconseja es el Espíritu Santo, que es el que inspiró la gracia del Señor en los santos evangelios. No un fulano. Hay diferencia, ¿no?, entre la verdad y la mentira, y la falacia, y el invento, y el convencimiento, y el entontecimiento también. Entonces, todo por sus sucios negocios, y no porque prediquen al Señor Jesucristo. Esto lo saqué o vino a mí a través de una persona que te cuento. Y me dijo él que alababa a Cristo en un lugar y cayó en la mentira de una misión israelita del nuevo pacto, dice él. ¿Por qué israelita? Fíjate por qué es y vengo entendiendo ahora por qué es el nombre israelita del nuevo pacto. Israelita, iglesia israelita del nuevo pacto. Creen que el nuevo pacto comenzó con Moisés. Me acuerdo yo que Moisés dijo a su pueblo que sacó de Egipto, al pueblo que sacó de Egipto, dijo, se levantará un varón, pero todavía no había nacido Ruth. Tenía que nacer Ruth, tenía que seguir, usted siga la genealogía descendente
descendente, no ascendente, sino descendente. Y entonces encontrará que mucho más antes Moisés ni conoció a Ruth. Dijo, se levantará un varón, profeta como yo, a ese deben oír. ¿Quién era ese? Ese era Jesús. Se levantará. Porque cuando iban por el campo, por el desierto, hicieron una serpiente de bronce para que el que la miraba se sanaba y no moría por la picazón de las víboras ardientes que picaban ahí a todos los desobedientes. Terrible, ¿no? Este cayó en la mentira. Bueno, la iglesia genuina, dijo él, esta es mi iglesia genuina, verdadera, dijo este varón, la que salió de Egipto. Por favor, Cristo estaba a miles de años más adelante y se hacen llamar iglesia que salió de Egipto. Ese es un engaño, hasta en el cartel está el engaño. Hasta en el cartel. Mentira tras mentira. Nosotros somos la iglesia que salió de Egipto. Nosotros salimos de Egipto. Yo creo que mi iglesia, o sea, el Evangelio, no mi iglesia, el Evangelio, bajó del cielo a su tiempo. Cuando María era adolescente, bajó el Evangelio. Cuando José quería casarse con María, que estaban comprometidos. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo vino, cuando el ángel le anunció a María y el Espíritu Santo vino sobre María y quedó allí, como dice en Hebreo, en el libro de Hebreo capítulo 10, versículo 5 dice, me preparaste un cuerpo, ¿dónde? En el vientre de María. Me preparaste un cuerpo, no dice me encarnaste en María. No, me preparaste un cuerpo. ¿Dice así o no? Léalo pues, lo leímos. Entonces, ¿cómo que salió de Egipto? Entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por los pecados no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo está del libro, está escrito de mí, dice Jesús. Siendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto, expiaciones por los pecados, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas ofrecen según la ley. Según la ley. O sea, Jesús tampoco estaba con la ley. Y diciendo luego, y aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita la ley. Quita lo primero, la ley. Para establecer esto último, la gracia del Señor, la gracia de Dios, el Evangelio. Entonces, hermanos, si usted no le explican, usted no va a aprender nunca. Pero no vaya a creer que como aquellos le explican, esos tienen razón y que yo, o que la palabra no tiene razón. Entonces, créase pollo, o créase un pajarito en una jaula
que le ponen el alpiste y usted tiene que picotear eso porque si no, no se muere de hambre. Mire, usted tiene ojitos para mirar, oídos para oír y lengua para hablar, mente para pensar. Dese cuenta, un corazón para amar o para desechar, hasta para odiar. Pero fíjese, ¿qué es verdad y qué es mentira? Por eso le dije, hasta en los carteles están un mensaje subliminal, están los carteles. Y eso es pecado también. Porque yo le puse en el cartel que puse a la iglesia, cuando tenía el salón y estaba predicando en el salón, ya se llama, y está todavía con fichero y culto y todo lo tengo guardado, hice esperando que el Señor me abra un lugar, un local y poner el cartel de vuelta. Iglesia peregrina, Dios es luz. Iglesia, porque peregrinos somos en esta tierra y Dios es luz. Ningún mensaje subliminal. No, un mensaje sí. Iglesia peregrina, sí, porque somos peregrinos. Dios es luz, claro que sí. San Juan capítulo 5. Primera de Juan. Bueno, la epístola, ahí está, seguimos. ¿Dónde iba? Ahí me dijo. Claro. Entonces, más adelante se llamó la iglesia que salió de Egipto. ¿Y quién era el líder? ¿Acaso Moisés? ¿Acaso Aarón? ¿O Datán, que fue que se lo tragó la tierra por pecador? ¡Qué bien urden sus embustes! ¡Qué poco temor del juicio del Señor Jesucristo tienen! ¿Se da cuenta? Mira, hay otros descriteriados que dicen, por ejemplo, algunos argumentos que ellos tienen. Esto, por ejemplo, que me dijo a mí de la iglesia del nuevo pacto, de la iglesia que salía de Egipto, ellos hacen tabernáculo con unas ramas de álamo, todo eso, una casucha chiquita, se no se puede meter ahí con una luz. Entonces dice que es una cabaña, que hay que hacer la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas y los panes sin levadura. Escuchame una cosa, el pueblo del Señor no hace ninguna de esas cosas. Nadie os juzgue por fiestas o por días sábado. Nadie os juzgue. Tiene por qué juzgarlo. Panes sin levadura. Después aparece esto otro. Bueno, los tabernáculos, las cabañas, los panes sin levadura, el pentecostalismo, adorar a Jehová, profecías de mentira, falsas insinuaciones como eres un gran campeón, un líder, el Señor te llamó porque eres un líder, Él vio en ti un líder y te van manipulando la cabeza. El mensajero, eres un mensajero de Dios, no hay otro, tú eres el mensajero de Dios, eres el gran ungido, Dios te llama para Él, serás grande en su ministerio, Dios te dará las naciones, fuiste llamado a las naciones, fuiste llamado para triunfar. Y entonces el otro se cree todo esto. ¿Cómo cree que gana un partido político? Con mentira, con promesas que nunca cumplen
y después el pueblo está famélicamente, harapientamente, y no puede hacer nada, esperando que venga otro mentiroso más grande todavía, a ver si él se saca el país adelante, como estamos hoy en día, mal, y vamos de mal en peor. Pero el Señor dijo, habrá hambre, peste y pestilencia, hambre, peste y pestilencia, y sí lo habrá. A lo mejor hace unos años atrás, unos 4 años atrás, o 5, o 10, quizás ibas con 1.000 pesos, traías fiambre, traías pan, traías la hierba, el azúcar, y cosas para la comida y todo eso. Hoy en día vas, compras, mirá, una flauta, que es un pan, una flauta, 200 gramos de fiambre, 800 pesos, casi 900 pesos, 850. Te digo porque yo hoy compré, ayer, 850 pesos. ¿Cuánto te quedan de los 1.150 pesos? O sea, 1.000 pesos antes era mucha plata, ahora 1.000 pesos son 100 pesos. 100 pesos de los dientes. Bueno, mira, con tal de quitarle, robarle, estafarles y ser ellos los astutos, los cabezas, los inteligentes y los demás y los demás son todos autómatas. ¿Crees que así llegarás al reino de los cielos ante Dios, ante Jesús? Jesús dice, guarda mi palabra, no te apartes de mí, sé santo como yo soy santo, amaos los unos a los otros como yo os he amado, guardaos de los perros, guardaos de los profetas, de los falsos profetas, mirad con los ojos del alma cómo andéis, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Con los ojos del alma a través de la fe en Jesús, no en los mentirosos. Por eso te digo, hermano y hermana en Cristo Jesús, lee de Mateo Apocalipsis, lee de Mateo Apocalipsis. Yo sé que muchos se sentirán confundidos y dirán, ¿para qué voy más entonces a una iglesia? Son todos unos mangas mentirosos. No, Cristo no es mentiroso. Lee la palabra, lee la Biblia de Mateo Apocalipsis y sigue tal cual dice en la palabra ahí. Me acuerdo que una vez una mujer me fue a sacar a la banca para que yo danzara. Danza, hijo mío, dice el Señor. Y yo fui para adelante, como obediente. Pero de danzar no dancé nada, me arrodillé y estuve orando al Señor ahí. Y como yo no salí danzando esta muy sinvergüenza, porque eso es lo que son, sinvergüenzas, le dice, clama, siervo mío, qué doctrina extraña hay aquí en el templo. Doctrina extraña. Cuando entró una persona guiada por el Espíritu Santo no lo supieron entender. Y ese lo hizo callarse la boca, ir a sentarse a los que estaban danzando, y le dijo que eran toda una manga de carnales a una iglesia pentecostal que se cree que es muy viva en el espíritu. Para mí, que mientras más pentecostal sos, más muerto en el espíritu está.
porque no es pentecostalismo, sino Espíritu Santo. Porque ser pentecostal es creerse lo que no es darle la bienvenida a algo ficticio, algo que es inexistente. Entonces, eso es ser pentecostal, andarse creyendo lo que no es, y moverse, danzar, predicar, danzar, profetizar, hablar en lenguas y ver cosas, y el Señor me dijo, el Señor me está diciendo, el Señor me está mostrando, el Señor aquí, eso, si no realmente no lo es, estás mintiendo y te estás cargando una condenación, porque el Señor dice, el tal profeta morirá, que no se haya cumplido lo que el Señor dijo. Pero están aquellos que el Señor les habla, los bendice, les muestra, les entrega, les da. No tenían nada, no tenían ni para mate, ni para té. Y alguien viene y le habla del Señor, está ahí con ellos, y el Señor de repente lo usa. Orá, alabá, glorifica mi nombre, te bendeciré. Y lo bendice. Y luego después se cree que el astuto es él. No, si a mí me llamaron porque yo soy albañil de primera calidad, soy arquitecto, maestro mayor de obra, y por eso me llamaron. No, si a mí me dieron trabajo en un taller porque yo soy un verdadero especialista en auto, o sea, un mecánico, un electricista. No, si yo, porque esto, el otro. Mira, yo he visto doctores, no personitas ahí, cualquiera, doctores, preguntarme a mí, ¿cómo es que nosotros hemos utilizado toda nuestra capacidad y hemos hecho un cóctel de remedios y se nos estaba muriendo y usted vino, puso sus manos y vuelve a la vida? Esto, ¿cómo es eso? Médicos. Y yo le he dicho, en terapia intensiva, delante de las enfermeras, delante de todo, para la gloria del Señor, si vos creyeras en Jesucristo, serás mejor médico de lo que sos ahora. Porque Él es el médico de los médicos, el dador de la vida, el que dice que te da o que te quita, que te bendice o te maldice. ¿Qué fue lo que le pasó a la higuera? Porque no tenía fruto. Es un ejemplo que el Señor hace. El Señor no sabía que no tenía fruto, que tenía que andar buscando entre las ramas. No, sí sabía que no tenía fruto. Pero el Señor la maldijo para que se den cuenta los apóstoles quién era Él. Mira, Señor, la higuera que vos maldijiste se secó. Lee la Biblia de Mateo, Apocalipsis. Cristianízate, sálvate de no ir a la condenación eterna. Te digo una cosa, yo tengo muchos deseos de que acá por Neuquén o Río Negro alguien tenga un lugar, ¿no?, donde poder alabar al Señor. Pero bueno, yo sé que muchos pueden, que quieran. Querer es poder, pero de ahí a que se animen. A lo mejor hay pastores que se les están yendo las almas, porque siempre la misma cantinela, no salen de la cuestión, es porque eso es un negocio. Claro que llegar ahí y decirle, hermano, ¿sabe que vamos a ir a la oración? Y vamos a orar al Señor. Y usted le va a rogar al Señor que el Señor tome dominio y control de su vida a través del Espíritu Santo.
Y aquí no venga nadie a danzar, a saltar porque tiene por costumbre. Porque si el diablo la utiliza, le va a dejar con diablo y todo. Arréglesela porque usted es carnal. Usted no quiere entender. Después, si el Señor me dice, libérala, la libero. Si no, que se quede saltando ahí como rana. Como le pasó una vez a una señora que es pastora, la esposa del pastor, o ese ministerio mentiroso. Pastoras no hay pastoras. Pastores sí, pero pastoras no. ¿Está donde se dieron los dones? No. Entonces no hay. Entonces dice, pasó una enferma, en serio, pasó una mujer que estaba realmente enferma. Y entonces ella la ungió. Y la mujer, cuando la mujer esta salió, la esposa del pastor salió, sacó las manos de ella, quedó saltando, parecía, saltaba, arrodillada, saltaba, pum, 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 pum. Y yo la poseí un demonio. Entonces, le digo a un hermano, hermano, venga. Y entonces vino el hermano, gánese ahí, quédese en el púlpito, no suelte el púlpito. Clame al Señor. Yo fui y digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, te reprendo, espíritu del diablo, sal de esta mujer, suéltala ahora, en el nombre de Jesús. Y la mujer se paró, ¡tum! No sabía qué le había pasado. Estaba arrodillada acá y apareció por allá. Y la esposa del pastor, ¿qué le dijo al pastor? Vaya a saber qué, porque él después me dijo, no te quiero ver más acá. Épale, parece que sí le estoy dando en el clavo a muchos, ¿no? Tenga cuidado, las cosas de Dios son ordenadas, Dios es Dios de orden, no de desorden. No importa que usted sea la señora del pastor y que toda la congregación le llame pastora. No, sáquese ese seudónimo o ese, ¿cómo es? Ese sobrenombre que le pusieron de pastora, porque usted no es pastora. ¿Dónde está eso escrito en la Biblia? ¿Dónde está? Lea Primera de Corintios capítulo 11. Yo quiero que usted se salve, no que se condene por mentirosa. ¿No sabe que los mentirosos van al lago de fuego? ¿Es allá el lugar que quiere conocer usted o quiere conocer la gloria de Cristo? Bueno, porque Dios le bendiga grande y sobremanera abundante. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias. Dios le bendiga.